El colapso de los aztecas. Cómo un imperio destruyó su propia tierra. Una civilización que tocó el cielo. Había algo en Tenochtitlan que dejaba sin palabras a quienes la veían por primera vez. No era solo el tamaño. No era solo la arquitectura. Era la sensación de estar frente a algo que no debería existir. Una ciudad entera, construida sobre el agua, conectada al mundo exterior por calzadas que parecían flotar, rodeada de jardines que producían alimento en medio de un lago. Una obra de ingeniería que ninguna ciudad europea de la época podía igualar. En el momento de su mayor esplendor, Tenochtitlan tenía entre 200 y 300.000 habitantes. Era, por cualquier medida razonable, una de las ciudades más grandes del mundo. Y el imperio que la sostenía, el Imperio Mexica, que el mundo conocería como azteca, controlaba un territorio que se extendía desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, con más de 400 ciudades tributarias y millones de personas bajo su influencia. Y entonces colapsó. No de golpe, no de la noche a la mañana. El colapso tuvo capas, tuvo causas que se acumularon durante generaciones. Tuvo señales que nadie quiso ver, o que nadie supo interpretar a tiempo. La historia que la mayoría conoce dice que los aztecas cayeron porque llegaron los españoles, porque Hernán Cortés desembarcó en 1519 con un puñado de soldados y, en 2 años, derrumbó uno de los imperios más poderosos de América. Pero esa historia está incompleta, porque antes de que llegara el primer barco español, el imperio azteca ya estaba haciéndose daño a sí mismo. Ya estaba destruyendo la tierra que lo alimentaba, agotando los recursos que lo sostenían, generando las tensiones internas que lo harían fracturarse desde adentro cuando llegara la presión exterior. Esta es la historia de cómo un imperio extraordinario contribuyó a su propia destrucción. ¿Y qué dice eso sobre nosotros hoy? Antes de continuar, lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que entiendes no solo la historia azteca, sino los patrones que se repiten en las civilizaciones y en las personas. Porque en el fondo, esta es también una historia sobre decisiones, sobre lo que pasa cuando ignoramos las señales de advertencia, sobre los ciclos que se repiten cuando no aprendemos de ellos. Y si sientes que hay ciclos en tu propia vida que quieres romper, patrones que se repiten sin importar cuánto lo intentas, en el primer comentario fijado de este video, dejé un material que puede ayudarte a empezar ese proceso. Es un recurso práctico, disponible para descargar ahora mismo. Pero quedan muy pocas copias, y no sé cuánto tiempo más estará disponible. Si sientes que es el momento, revisa el primer comentario antes de que desaparezca. Y ahora, volvamos al imperio. La trampa del éxito. Hay una paradoja que aparece en la historia de casi todas las grandes civilizaciones que colapsaron. No colapsaron porque eran débiles. Colapsaron porque fueron demasiado exitosas. Y porque ese éxito las llevó a tomar decisiones que solo funcionaban a corto plazo y que, con el tiempo, se volvieron insostenibles. El imperio azteca es un ejemplo casi perfecto de esta paradoja. Su expansión militar fue extraordinaria. En menos de un siglo, los mexicas pasaron de ser un pueblo nómada sin territorio propio a controlar el corazón de Mesoamérica. Construyeron alianzas, conquistaron ciudades, establecieron sistemas de tributación que alimentaban a Tenochtitlan con una cantidad asombrosa de recursos: maíz, cacao, algodón, obsidiana, plumas, oro, esclavos. Pero esa expansión tenía un costo que no aparecía en los registros de tributo. Cada nueva conquista significaba más bocas que alimentar dentro del sistema imperial, más soldados que mantener, más élites que satisfacer, más ceremonias que financiar. Y para financiar todo eso, el sistema necesitaba seguir expandiéndose.
seguir conquistando, seguir extrayendo, seguir presionando sobre la tierra y sobre los pueblos sometidos. Era una máquina que solo funcionaba si seguía acelerando. Y las máquinas que solo funcionan acelerando, tarde o temprano, se rompen. Lo que le hicieron a la tierra. Aquí es donde la historia se vuelve más incómoda. Porque el colapso ambiental, que precedió al colapso político del Imperio Azteca, no fue un accidente. Fue el resultado directo de decisiones conscientes tomadas durante generaciones. La Cuenca de México, el valle donde se asentó Tenochtitlan, era originalmente uno de los ecosistemas más ricos de América del Norte. Rodeada de montañas, atravesada por ríos, con lagos abundantes y bosques que cubrían las laderas hasta donde alcanzaba la vista. Para el siglo XV, gran parte de esos bosques habían desaparecido. La deforestación en torno a Tenochtitlan y las ciudades del valle fue masiva. Los árboles se talaban para construir templos, palacios, embarcaciones, la infraestructura de una ciudad en constante crecimiento. Se talaban para cocinar y calentar a una población que se contaba en cientos de miles. Se talaban para abrir tierra agrícola que alimentara a esa misma población. Y cuando los árboles desaparecen de las laderas, pasan cosas predecibles. La erosión aumenta. La capa fértil del suelo, sin raíces que la sujeten, se pierde con las lluvias. Los ríos se cargan de sedimento. Los lagos se vuelven más superficiales. El ciclo del agua cambia, porque los bosques no solo crecen donde hay agua, también crean las condiciones para que haya agua. Los registros geológicos del lago Texcoco, uno de los principales cuerpos de agua de la región, muestran un aumento dramático en la sedimentación durante el periodo de expansión azteca. La tierra estaba literalmente erosionándose hacia el lago, señal de que las laderas habían perdido su capacidad de retener el suelo. Esto no era invisible. Los agricultores lo veían. Los sacerdotes lo registraban. Las élites lo sabían. Pero el sistema seguía pidiendo más. El problema del agua. Si hay una obra de ingeniería que resume tanto el genio como la vulnerabilidad del Imperio Azteca, es su sistema de manejo del agua en la Cuenca de México. Tenochtitlan estaba construida sobre un lago. Eso significaba que sus ingenieros tuvieron que resolver problemas que ninguna otra ciudad del mundo había enfrentado de la misma manera. Construyeron diques para separar el agua salada del lago Texcoco del agua dulce de los otros lagos. Construyeron acueductos para traer agua potable desde los manantiales de Chapultepec. Construyeron las chinampas, esos jardines flotantes, que son quizás el sistema agrícola más sofisticado que produjo América precolombina. Era un sistema brillante y era extraordinariamente frágil, porque dependía de un equilibrio muy preciso entre los distintos cuerpos de agua de la cuenca. Un equilibrio que la deforestación y la erosión estaban perturbando constantemente. El lago Texcoco tendía a crecer en época de lluvias y a inundar las chinampas y las partes bajas de la ciudad. El dique de Nezahualcóyotl, construido en el siglo XV para controlar esas inundaciones, era una solución ingeniosa, pero requería mantenimiento constante y seguía siendo vulnerable a lluvias especialmente intensas. En 1499, apenas 20 años antes de la llegada de Cortés, Tenochtitlan sufrió una de las peores inundaciones de su historia. El agua destruyó partes significativas de la ciudad, arrasó chinampas, contaminó reservas de agua dulce. La hambruna que siguió mató a miles de personas. No fue la única. Las crónicas aztecas registran periodos de hambruna con una frecuencia que resulta reveladora. 1450, 1454, 1473, 1505. Años en que el sistema que alimentaba al imperio
Simplemente no dio abasto. Y cada vez que el sistema fallaba, la respuesta era la misma: extraer más de los territorios tributarios, presionar más a los pueblos sometidos, sacrificar más. Porque los sacrificios, según la cosmología azteca, eran lo que mantenía al sol en movimiento y a la lluvia cayendo. La respuesta al colapso era siempre más de lo mismo que estaba causando el colapso. La economía del sacrificio. No se puede hablar del colapso azteca sin hablar de los sacrificios humanos. No porque sean el factor central, no lo son, sino porque iluminan algo importante sobre cómo funcionaba la lógica del sistema. El sacrificio humano, en la cosmología mexica, no era simplemente violencia ritual. Era, dentro de su sistema de creencias, una necesidad cósmica. El sol necesitaba sangre para seguir moviéndose. Los dioses de la lluvia necesitaban corazones para seguir enviando agua. Sin sacrificios, el mundo se acababa. Esta creencia tenía una consecuencia práctica muy concreta. El sistema imperial necesitaba un flujo constante de prisioneros para sacrificar. Y eso significaba que la guerra no era solo una herramienta de expansión, era una necesidad religiosa que no podía detenerse. Pero había un problema que los propios aztecas reconocían. Las guerras de conquista se estaban volviendo más difíciles. Los territorios más cercanos ya estaban sometidos. Los más lejanos eran más costosos de controlar. Y en el corazón mismo del imperio, había pueblos que nunca habían sido completamente conquistados, como los tlaxcaltecas, que vivían en una especie de enemistad permanente con Tenochtitlan, utilizados como fuente de prisioneros en las llamadas Guerras Floridas, pero nunca realmente incorporados al sistema imperial. Esos mismos tlaxcaltecas serían, cuando llegara Cortés, los aliados más poderosos que encontraría el conquistador español. No porque fueran ingenuos, sino porque el imperio azteca los había tratado durante generaciones de una manera que no dejaba espacio para la lealtad. Las grietas desde adentro. El imperio azteca no era un bloque monolítico. Era una construcción compleja, llena de tensiones internas, que el éxito militar había logrado mantener bajo control, pero solo mientras el sistema seguía funcionando. La estructura tributaria era particularmente problemática. Los pueblos sometidos no se convertían en ciudadanos del imperio. Seguían siendo pueblos conquistados, obligados a entregar una porción de su producción a Tenochtitlan, sin recibir a cambio mucho más que la garantía de no ser destruidos completamente. No había integración cultural profunda. No había ciudadanía compartida. No había un sentido de pertenencia al proyecto imperial. Había miedo. Y el miedo es un pegamento muy frágil. Cuando el sistema tributario funcionaba bien, cuando las cosechas eran buenas, cuando las conquistas traían nuevos recursos, cuando el orden se mantenía, el miedo era suficiente para mantener todo en su lugar. Pero cuando el sistema empezó a crujir, cuando las hambrunas se volvieron más frecuentes, cuando las demandas tributarias aumentaron para compensar las pérdidas, cuando la presión sobre los pueblos sometidos se intensificó, el miedo empezó a transformarse en algo diferente, en resentimiento, en rabia acumulada durante generaciones, en una disposición a apostar por cualquier alternativa que se presentara. Cortés no conquistó el imperio azteca con 500 soldados españoles. Lo conquistó con 500 soldados españoles y decenas de miles de aliados indígenas que habían estado esperando una oportunidad para saldar cuentas con Tenochtitlan. La llegada que cambió todo, y lo que ya estaba roto. Hernán Cortés desembarcó en la costa del Golfo de México en abril de 1519. Lo que encontró no era un imperio en su apogeo. Era un imperio en el que las fracturas internas eran lo suficientemente profundas
como para que una fuerza exterior, relativamente pequeña, pudiera explotarlas con resultados devastadores. Esto no minimiza el papel de los españoles. Trajeron enfermedades para las que la población indígena no tenía defensas inmunológicas, y eso fue, en términos de mortalidad, la mayor catástrofe de la historia del continente americano. Trajeron tecnología militar que los aztecas no habían visto. Trajeron una determinación brutal de conquistar, sin importar el costo. Pero también encontraron un sistema que ya estaba bajo una presión enorme. Moctezuma II, el Tlatoani, que gobernaba Tenochtitlan cuando llegaron los españoles, tomó decisiones que desconciertan a los historiadores hasta el día de hoy. Recibió a Cortés en lugar de atacarlo cuando aún tenía la ventaja numérica aplastante. Permitió que los españoles entraran a Tenochtitlan. Fue tomado prisionero dentro de su propia ciudad, sin que sus generales pudieran o quisieran liberarlo de manera efectiva. ¿Por qué? Las respuestas son múltiples, y ninguna es completamente satisfactoria. Había elementos religiosos. La posibilidad de que Cortés fuera identificado con el retorno del dios Quetzalcóatl, aunque esta interpretación es debatida por los historiadores modernos. Había incertidumbre estratégica. Moctezuma no sabía exactamente qué eran los españoles ni qué querían. Había quizás el agotamiento de un líder que gobernaba un sistema al límite de su capacidad. Y había, fundamentalmente, la realidad de que el imperio no era tan sólido como parecía desde afuera. El lago que desapareció. Hay un detalle de la historia azteca que pocas personas conocen y que dice más sobre el colapso ambiental que cualquier crónica escrita. El lago Texcoco, sobre el que se construyó Tenochtitlan, ya no existe. No fue destruido por los españoles en la conquista. Fue drenado gradualmente durante los siglos siguientes. Primero por los colonizadores españoles, que veían el lago como un problema de ingeniería más que como el fundamento de un ecosistema. Y luego por las autoridades de la Ciudad de México, que siguieron drenándolo a lo largo del siglo XX. Hoy, donde hubo agua, hay ciudad. Millones de personas viven sobre lo que fue el fondo del lago. Y esa misma ciudad se está hundiendo, literalmente hundiendo, varios centímetros por año, porque el suelo lacustre que la sostiene se compacta a medida que se extrae el agua subterránea, que lo mantenía en equilibrio. Es una imagen que resulta difícil sacudirse. El lugar donde floreció una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia humana, ahora se hunde bajo el peso de la civilización que la reemplazó, que cometió, en formas diferentes, pero reconocibles, muchos de los mismos errores. Lo que el colapso azteca nos dice hoy, la historia del imperio azteca, no es solo historia, es un espejo. No porque los aztecas fueran moralmente peores que otras civilizaciones de su tiempo. No lo eran. Eran, como todas las civilizaciones, un conjunto complejo de logros extraordinarios y errores profundos, de sabiduría acumulada y puntos ciegos que no podían o no querían ver. Lo que hace su historia tan relevante es el patrón. El patrón de un sistema que funciona brillantemente mientras tiene recursos para consumir y que no tiene mecanismos para reconocer cuándo está consumiendo más de lo que puede regenerarse. El patrón de élites que responden a las señales de crisis con más de lo mismo, más extracción, más presión, más de la misma lógica que creó el problema. El patrón de una estructura de poder que mantiene su cohesión a través del miedo y la coerción, y que descubre, demasiado tarde, que eso no es suficiente cuando la presión externa llega. Estos patrones no pertenecen al siglo XV. Aparecen en la historia humana con una regularidad que resulta incómoda. Y aparecen también, en escala mucho más pequeña, en las vidas individuales. En las personas que responden a situaciones de crisis,
haciendo más de lo que ya no está funcionando. En los sistemas personales, hábitos, relaciones, formas de ver el mundo, que se mantienen por inercia, mucho después de haber dejado de ser útiles. En la dificultad profundamente humana de ver las señales de advertencia, cuando estamos demasiado dentro del sistema para tener perspectiva. El colapso azteca fue, entre muchas otras cosas, el colapso de un sistema que no podía aprender de sí mismo con suficiente rapidez. Lo que sobrevivió. Pero hay otra parte de esta historia que merece ser contada. El imperio azteca colapsó. La civilización mexica no desapareció. Los pueblos que construyeron Tenochtitlan, que desarrollaron las chinampas, que crearon uno de los sistemas astronómicos más precisos de la antigüedad, que produjeron literatura, música, arquitectura y arte de una sofisticación que sus conquistadores no supieron o no quisieron reconocer completamente. Esos pueblos sobrevivieron. Sobrevivieron la conquista. Sobrevivieron las epidemias que mataron a entre el 50 y el 90% de la población indígena en el primer siglo colonial. Sobrevivieron siglos de colonización que intentaron, con distintos grados de sistematicidad, borrar sus lenguas, sus religiones, sus formas de entender el mundo. Y sobrevivieron no porque fueran invulnerables, sino porque hay algo en la cultura humana, en el conocimiento transmitido de generación en generación, en las historias que los abuelos les cuentan a los nietos, en las prácticas que se mantienen aunque cambien de nombre, que es extraordinariamente resistente. Las lenguas náhuatl siguen hablándose. Las técnicas agrícolas de las chinampas siguen usándose en algunos lugares de México. Los calendarios, las cosmologías, las formas de entender la relación entre los seres humanos y la Tierra, todo eso sobrevivió, transformado, mezclado, adaptado, pero presente. El colapso del imperio no fue el fin de la historia. Fue el fin de un capítulo, una última mirada al lago. Hay una fotografía que circula en documentales sobre la Ciudad de México que muestra, superpuestas, la imagen satelital actual de la ciudad y una reconstrucción de cómo se veía la Cuenca de México antes de la conquista. El contraste es brutal. Donde hubo lago, hay asfalto. Donde hubo bosques, en las laderas, hay construcciones hasta donde alcanza la vista. Los ríos que alimentaban el sistema lacustre están entubados bajo las calles. El aire que los aztecas respiraban, que era el aire limpio de una cuenca rodeada de volcanes y bosques, es hoy uno de los más contaminados del planeta. Y la ciudad se hunde, despacio, pero sin parar. No es justo cargar toda esa historia sobre los aztecas. Ellos comenzaron ciertos procesos, pero fueron los siglos de colonización y desarrollo industrial los que los llevaron a su conclusión actual. La historia es siempre más complicada que una sola causa, un solo culpable, una sola decisión. Pero hay algo en esa imagen superpuesta que resulta imposible de ignorar. La Tierra tiene memoria. Los sistemas ecológicos tienen límites. Y cuando esos límites se cruzan, ya sea por un imperio del siglo XV o por una megalópolis del siglo XXI, las consecuencias no preguntan quién tuvo la culpa, simplemente llegan. El colapso de los aztecas nos dejó una pregunta que todavía no hemos respondido del todo. ¿Cuándo aprendemos a ver las señales antes de que sea demasiado tarde? Si este video te hizo pensar, deja un like. Es un gesto simple, pero me dice que vale la pena seguir creando contenido como este. Si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Habrá más historias como esta, más civilizaciones, más patrones, más preguntas que no tienen respuestas fáciles. No quiero que te pierdas ninguna. Oye, un recordatorio rápido. No olvides revisar el primer comentario fijado y descargar el ebook. Dejé algo ahí que podría ser exactamente lo que necesitas en este momento. Gracias por estar aquí hoy
Hasta la próxima.